Muy buenos días a todos, espero estén muy bien. Soy Jeremy Sebastián Reyes, fundador y presidente de CAMO, y el día de hoy tengo el honor y el gusto de darles la bienvenida a este segundo Simposio Nacional de Genética, Inmunogenética, Cardiogenética y Genética de la Reproducción. Realmente este es un evento organizado por el Grupo de Interés en Genética y Genómica de la Universidad Militar de Nueva Granada, en colaboración con nuestro grupo, el Grupo de Interés en Cáncer y Medicina Molecular de la Universidad de los Andes, en colaboración con la Asociación Colombiana de Genética Humana, la Asociación Colombiana de Médicos Genetistas y Preverdec, con el patrocinio de Gensel Pharma, Genomics, Genocol, Inquieto Enfocado, GESCON, Mail Learners, Genotipia, Cultural Interno y Editorial Médica Panamericana. Agradecemos al Hospital Militar Central, la Facultad de Medicina de la Universidad Militar de Nueva Granada, a la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, a todos nuestros miembros y a cada uno de ustedes por hacer de este evento posible. Este espacio es un espacio académico desarrollado con la finalidad de divulgar el conocimiento relacionado con los desafíos de la inmunogenética, cardiogenética y genética de reproducción, que son los temas grandes de nuestro simposio. Abordaremos en estos 3 días, les recordamos, son 3 días, de una manera muy integral y objetiva y novedosa, los temas más relevantes acerca de estos temas tan interesantes que traemos a colación. Les recordamos que vamos a hacer varios sorteos y para eso es importante seguir a Genosic, a CAMO, a nuestros patrocinadores, nuestros colaboradores, Indes Enfocado, GESCOM, Genotipia, Culpenal Interno, Mail Learners y Editorial Médica Panamericana para poder ser ganadores de estos sorteos. Les recordamos que hay lista de asistencia que enviaremos tanto de manera virtual por nuestro Zoom en un formulario y acá de manera presencial en una lista que por favor les pedimos que firmen. Adicionalmente, queremos invitar a todos los presentes a seguirnos, realmente apoyarnos y darles muchas gracias por todo su acompañamiento y participación en este casi año que llevamos desde CAMO y casi 2 años desde Genosic. Realmente sin ustedes no hubiera sido esto posible. No siendo más, realmente espero disfruten y aprovechen de este evento, lo planeamos y organizamos para ustedes. Entonces, muchas gracias por su atención y pues recuerden, no monopolicemos el conocimiento y difundamos información de la más alta calidad. Muchas gracias. Hola. Bueno, muy buenos días a todos. Cordial bienvenida a todos nuestros invitados. Gracias por asistir a este magno evento. A continuación voy a leerles el cronograma que tenemos para el día de hoy. En primera instancia tenemos una charla de inmunodeficiencias primarias a cargo del doctor William Márquez. En segunda instancia tenemos una charla de asociaciones entre el HLA y espondiloarteriosis a cargo de la doctora María Consuelo Romero. Tercero, tenemos aspectos inmunogenéticos de las enfermedades infecciosas a cargo de la doctora Viviana Tatiana Villalba Bizancio. Cuarto, tenemos un pequeño receso. En quinto, tenemos una sorpresa. En sexto, tenemos inmunogenética del cáncer a cargo del doctor Jorge Rubles. Séptimo, tenemos una charla de parte del grupo GESCOM. Octavo, inmunogenética de la artritis sórcica a cargo de William Bautista. Noveno, errores innatos de la inmunidad en adultos a cargo de la doctora Orieta Beltrán. Y décimo, perspectiva colombiana del tamizaje neonatal en las inmunodeficiencias a cargo de la doctora Betty Camargo. Damos la bienvenida al doctor William Márquez con su charla de inmunodeficiencias primarias. El doctor William Márquez es médico cirujano de la Universidad de Cartagena, pediatra de la Universidad Nacional, experto en los errores innatos del metabolismo y de la inmunidad. Actualmente en estudios de alergia e inmunología en Argentina con la Asociación de Alergia, Asma e Inmunología de Buenos Aires. Pido por favor un fuerte aplauso para el doctor William.
Buenos días. Muchas gracias por la invitación del segundo simposio nacional de genética organizada por los estudiantes residentes de genética. Básicamente lo que vamos a hacer es presentar varios casos clínicos que creo que es una de las formas más expeditas de aprender este tipo de patología que no son la mayoría de las veces fáciles de diagnosticar. Entonces, las inmunodeficiencias primarias se consideran alteraciones genéticas que tienen que ver con las células linfoides, básicamente, con los anticuerpos, con las células B, etcétera, y que clínicamente pueden evolucionar hacia enfermedades autoinmunes, hacia incluso hacia tumores. No pasa. La siguiente. No va. Bueno, para entrar en materia, todos recordamos esta diapositiva de Abbas, donde se recuerda lo que es la respuesta inmune constituida por la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, en las cuales tenemos las barreras anatómicas, como es la piel y mucosas, los fagocitos, llámense neutrófilos, monocitos, que luego se transforman en macrófagos, las células dendríticas, que son por excelencia las presentadoras de antígenos, y que tienen la capacidad no solo de presentar bacterias, sino también virus a las células T. Y por el otro lado tenemos los linfocitos T y B, que van a encargarse de la respuesta inmune adaptativa. Para hablar de este tipo de respuestas es importante recordar qué tipo de microorganismos nos están atacando. El más conocido indudablemente es el de la influenza, el de la gripe. Es un virus que entra al epitelio respiratorio y la respuesta que se va a montar es de tipo celular, o sea, de células T efectoras. También tenemos los parásitos que también tienen doble ciclo, tanto tisular como circulante. Algunas infecciones son intracelulares en macrófagos, como la tuberculosis, y las más frecuentes indudablemente son las extracelulares, dadas por bacterias como el estreptococo, el estafilococo, etc. Y la respuesta que se monta inicialmente es de inmunidad innata, que tiene por objeto reconocer los patrones asociados a patógenos por parte de unos receptores que se denominan toll-like receptors, que pueden ser de membranas extracelulares e intracelulares, como el NOT-like, que va a activar el inflamasoma, producir la inflamación y la fagocitosis. Esos son los dos efectos que tiene la respuesta innata, fagocitosis e inflamación, para detener el proceso infeccioso. Por otro lado, las células T van a tener su contacto con las células dendríticas y se van a diferenciar en TH1 de acuerdo a su perfil de citoquina, que básicamente va a ser la interferón gamma, el TH2, que ya sabemos que son las interleuquinas 4, 5 y 12, y 13, perdón,
que van a activar a las células B para producir las células plasmáticas y está a su vez los distintos isotipos de anticuerpos. Están las TH17 que son proinflamatorias, los linfocitos T citotóxicos y la natural killer que hace parte de la inmunidad innata. Entonces el TH1, recordar que su citokina efectora principal es el interferón gamma, está dedicado a activar macrófagos y matar gérmenes intracelulares, pero desde el punto de vista patológico está implicada en procesos autoinmunes. El TH2 dijimos que intervenía en los procesos alérgicos, pero también es capaz de producir muerte de parásitos, sobre todo los helmintos, a partir de la citotoxicidad celular mediada por anticuerpos de tipo IgE. Bueno, y esto para recordarle únicamente que él tiene un mecanismo de feedback, estas células T, que son los linfocitos T reguladores, que van a producir unas citoquinas específicas, como son el factor de crecimiento transformante beta en la interleuquina 10, que van a detener el proceso de activación en la respuesta inmune. Ahora, esta inmunidad es lo que se denomina aquella capacidad que tiene el huésped de, digamos, defendernos tanto de procesos infecciosos, inflamatorios e incluso neoplasias. Esta se divide a su vez en pasiva y activa. La inmunidad pasiva es cuando, por ejemplo, en el caso de la madre, pasa al bebé anticuerpos de tipo IgG, porque es la única que pasa a la placenta, y le va a conferir protección. Es por eso que se vacunan las señoras embarazadas contra el tétano, entonces se produce anticuerpos que van a proteger al bebé. Y la otra es la artificial, que es cuando usamos los distintos anticuerpos, ya sea de tipo estándar, como las inmunoglobulinas, endovenosas, subcutáneas, pero también existen las hiperinmunes, que es la que usamos para infecciones específicas como son hepatitis B, la varicela, etc. Y la inmunidad activa también puede ser natural, que es cuando el paciente adquiere la infección, llámese varicela, sarampión, y queda con inmunidad. Claro que esto no sucede con todas las infecciones. Y finalmente está la respuesta dada por las vacunas, que lo que se logra es la inmunidad sin haber padecido la infección. Esto para recordar cómo es que actúa una vacuna. Pero, esto está. Bueno. Todos saben que hay una primera respuesta primaria, que después con el segundo exposición al agente o la segunda o más dosis de la vacuna, va a producirse una inmunidad mucho más rápida, potente, que es la inmunidad adaptativa, ¿no? Que recordemos va a estar dada tanto por linfocitos T y B como por los anticuerpos. Entonces, recordar que además de las inmunodeficiencias primarias, tenemos que descartar las secundarias y en estos medios, pues la prematuridad, enfermedades metabólicas, por ejemplo, como las acidemias orgánicas, son capaces de producir toxicidad a nivel de la médula ósea y frenar el desarrollo de las células linfóticas. Prevenir el uso de esteroides a dosis altas, infecciones como el SIDA, sabemos que es un agente causal de inmunodeficiencia secundaria, pero también lo puede hacer en forma temporal el sarampión. Y también está descrito con el citomegalovirus, que también puede o no resolverse y producir una linfopenia CD4. Esto para mirar cuáles son las inmunodeficiencias más frecuentes. Las que están en azul corresponden a las déficits de anticuerpos. Y esto es igual prácticamente para todas las regiones.
Aquí en Latinoamérica llevamos un registro que se llama LACIP, el Latinoamericano de Inmunodeficiencia Primaria. Como pueden observar, Colombia es el cuarto país en que más reporta patologías de inmunodeficiencias primarias, después de Argentina, Brasil y México. Por grupo de edades, es mucho más frecuente en niños y adolescentes. Cuando estamos enfrentándonos a un paciente con inmunodeficiencia, es importante recordar, sobre todo si son niños, si estamos en presencia de una infección recurrente normal o patológica. En caso de que sea normal, es importante saber si es en un mismo sitio, entonces hay que descartar que sea, por ejemplo, un cuerpo extraño, un pulmón, etcétera, o ya si abarca varios órganos, entonces pensar en qué tipo de microorganismos están produciendo la infección, si son extracelulares, entonces la respuesta va a ser el anticuerpo de fagostosis o del complemento. Si los microorganismos son intracelulares, la respuesta va a ser de células T. Y si son de ambas, como sucede en la inmunodeficiencia combinada severa, pues va a tener tanto afección de células T como de B. Estos son los signos de alarma que debemos buscar cuando hay infección recurrente en niños. Hay varios aquí, 10, pero recordar que 4 o más otitis, 2 o más sinusitis en niños, 2 o más neumonías en un año, son criterios que deben ponernos sobre la pista. Y en adultos igualmente sucede algo parecido. Este es un programa que siempre lo recomiendo porque cuando uno ya tiene la sospecha de una infección recurrente, hay que pedir los exámenes más sencillos que tenemos a la mano, como son un cuadro hemático y los distintos isotipos de las inmunoglobulinas. Entonces, si tenemos neumonía o sinusitis, otitis, una de las posibilidades es que el paciente esté infectado con el neumococo o con Moraxella catarrhalis, o sea, gérmenes extracelulares. En cambio, cuando el paciente tiene un acceso piógeno, o sea, no amibiano, pensar en problemas de fagocitosis, como son afecciones de los neutrófilos. Los pacientes que hacen infección por Neisseria recurrente, meningitis o infección gonocócica persistente, es importante descartar que no tenga un defecto de los elementos terminales del complemento. Y la presencia de herpes virus como una encefalitis no debe pasar desapercibida en ningún momento y estamos obligados a descartar otro tipo de alteraciones como la que sucede a nivel de Toll-like receptor 3 o de otros factores de transcripción. En esta misma línea, entonces, si estamos pensando que es un estreptococo, averiguar si el paciente recibió la vacuna para el neumococo, y si esto está normal, pues pensar en otro tipo de alteraciones. Las infecciones virales y parasitarias generalmente son se montan respuestas de tipo de linfocitos T. En caso de infección de acceso, como dijimos, hay que hacer estudios para la actividad oxidativa de los neutrófilos con una prueba que se llama doramina, que más adelante vamos a ver. Y lo que ya habíamos dicho de Neisseria con complemento, hay un grupo de patologías en la que la tuberculosis es también persistente, recurrente, y se sabe que existe un defecto mendeliano a nivel de un eje de interleuquina 12, interferón gamma, que hay que buscar. Y no olvidar la candidiasis mucocutánea, que es frecuente en los recién nacidos, pero ya desde el primer año de edad ya debe uno sospechar de que algo debe estar pasando. Bueno, esto es lo mismo.
además de los exámenes, hemograma, los inmunoglobulinas, también hay unas pruebas in vivo. Entonces hacemos pruebas para función de los linfocitos T, como es la prueba de tuberculina, la prueba de candidina, que son unas pruebas intradérmicas que se leen a las 48 72 horas. Por ejemplo, con la tuberculina, se recomienda que al mes o a los 2 meses de aplicada la BCG, se haga la prueba de tuberculina para ver si hubo una verdadera seroconversión. Sin embargo, observamos que la mayoría de las veces en nuestra población no hacemos ese tipo de estudios. Y finalmente, uno de los exámenes que más se utilizan es precisamente la citometría de flujo, que nos permite identificar tanto linfocitos T y B en sus distintas subpoblaciones. También el estudio de complemento como CH50, C3 y C4 están a la mano. Cuando haya sospechas de ellos también hay que pedirlo. Y de la fagocitosis que ya mencionamos anteriormente. Una vez tenemos la sospecha clínica, es importante hacer una clasificación fenotípica. Y existen varios flujogramas que están disponibles y esto nos va a permitir a nosotros saber si estamos en presencia de alteraciones de células T con compromiso tanto de las B y de las NK, y eso nos va a permitir diferenciar si estamos en presencia de una inmunodeficiencia combinada severa o si estamos en presencia de otro tipo de alteración celular. Realmente son programas muy extensos y si nos dedicamos a mirar cada uno de ellos, nos pasaríamos el tiempo acá. Otra de las pruebas que se están utilizando es precisamente las pruebas moleculares que hoy en día se hacen por secuenciación de nueva generación. Y les vamos a mostrar varios casos en los que no solamente hay que hacer este estudio, sino que van a ayudar a descartar si estamos en presencia o no de un error innato de la inmunidad específicamente. Entonces, este es un flujograma que traemos de aquí, lo recomiendo porque eso nos va a dar una orientación de cuál es la secuencia que se debe llevar para estudiar los distintos genes que intervienen en las inmunodeficiencias primarias. Bueno, es lo mismo, pero con más detalles. Esta es una paciente, la primera que vamos a mostrar, que es una niña que aquí tiene ya 7 años, infección recurrente, otitis, neumonías, y que tenía un defecto a nivel de línea media. Un defecto en el paladar, necesitó varias cirugías por cuenta de otorrino, hacía otitis también a repetición, y un leve retardo mental, que no típicamente no da mucho, pero sí es una alteración conocida. ¿Alguien se le apunta a un diagnóstico? Infección recurrente, células T y trastorno de la línea media. Bueno, tenía algo de CIB. Este paciente tenía un confirmado por lesión del 22/11. Este es otro niño con una inmunodeficiencia severa, es una inmunodeficiencia combinada, que a los 8 meses fue remitido a la cardioinfantil, ya con diagnóstico, había sido hospitalizado varias veces por diarrea crónica persistente, había necesitado tanto dieta semi-elemental como incluso nutrición parenteral ambulatoria en casa, porque no era posible con este paciente tenerlo completamente por vía enteral. Fue hospitalizado varias veces, se hizo un shock hipovolémico con sepsis, que se confirmó un proteus mirabilis,
recibió más de 21 días de vancomicina, meropenem, trimethoprim sulfa y anfotericin B, porque estos pacientes hacen también infecciones por hongo con Candida albicans. Estas son las poblaciones de linfocitos que el paciente manejaba en varias fechas. Como pueden ver, CD3 son los linfocitos T, 5 en una oportunidad. CD4 tuvo 36,5, otra vez tuvo 29 y otra vez tuvo 2. CD8 también muy bajitas. Uno ve estas imágenes y dice, eso es imposible, ese paciente debe estar muerto. ¿No? Aquí estamos mostrando que estos eran los registros que tenía nuestro paciente. Y miren las inmunoglobulinas. Una IgG de 200, otra de 500, otra de 865 a pesar de recibir inmunoglobulina estándar endovenosa cada 21 días. Y tenía todos los isotipos bajos. Pero finalmente este paciente hizo un linfoma de células B y falleció por esta patología. O sea, es una inmunodeficiencia combinada severa a los 2 años de edad que hace evoluciona hacia un linfoma de células B. Este otro paciente fue un niño que dimos en comunión con el grupo de gastroenterología de la Misericordia, porque tenía una diarrea persistente, más infecciones, neumonías, otitis, y se pensó que podría tener una enfermedad inflamatoria intestinal. Incluso la biopsia sugirió un Crohn. Y hicimos un examen genético de secuenciación genómica y dio una mutación parasita, que es esta mutación que estamos viendo acá, que luego se repitió con otro examen y confirmó la misma mutación. Hasta allí habíamos dicho que era un defecto de linfocitos T, es decir, un déficit que se conoce síndrome de Barr o linfocitos desnudos. Pero con estos 2 exámenes no habíamos llegado al diagnóstico definitivo, porque estas mutaciones pueden compartirse con otras alteraciones. Entonces fue necesario hacer estudios de citometría de flujo para marcadores de esta patología. Entonces nos basamos en que el paciente tenía una citometría de flujo que mostraba unos linfocitos TCD4 muy bajitos, 735, y estas son 2 opciones: o el paciente tiene un SIDA o tiene un problema en la maduración de los linfocitos B, que es lo que sucede realmente en el linfocito desnudo. Bueno, esta imagen no está la mejor, pero esta es la citometría de este paciente de linfocitos. Y aquí está la secuencia histómica de este paciente con la mutación específica. Pero la prueba reina fue esta. Uno de mis fellows envió estos exámenes, una muestra de sangre al Hemocentro, que así se llamaba el Instituto de Investigación. Y acá vemos que el LADR, que es el de clase 2, está presente tanto en monocitos como en linfocitos activados en una persona sana. Esto se hizo con un paciente de la misma edad, 5 pacientes. Y luego con nuestro paciente vemos que tiene ausencia en los monocitos del HLA-DR, tanto como en los linfocitos T activados. Entonces, con la mutación y el estudio de esta citometría de flujo para HLA-DR, se estableció el diagnóstico de un síndrome de linfocitos desnudos. Es un caso muy raro, pero que cursa con una hipogammaglobulinemia muy severa, que tiene también linfocitos muy bajos, de difícil tratamiento. Y para resumir el cuento, este paciente se sometió a un trasplante de cordón que se hace ya en el Hospital de la Misericordia, y posteriormente falleció por una infección, muy probablemente por norovirus. Este es otro caso de un paciente que llega de San Andrés, que tiene una infección a nivel
pulmonar, un síndrome febril prolongado, pero lo que llamaba la atención es que el paciente tenía hepatoesplenomegalia y unos conglomerados ganglionares a nivel cervicales. Este paciente evolucionó a un síndrome hemofagocítico secundario, como lo que se muestra acá en este aspirado medular. Este es un trastorno realmente de la apoptosis de los linfocitos T. Y se hace el diagnóstico también por citometría de flujo, donde se ven los linfocitos T, CD4 y CD8. ¿Qué pasa? CD4 en oposición a CD8 y los doblemente positivos en oposición a los doblemente negativos. Cuando tenemos aumento de los doblemente positivos, hay que descartar leucemia o linfomas de células T. Y cuando hay alteración de los doblemente negativos, habla a favor de un síndrome linfoproliferativo autoinmune. Esta es la clasificación actual de esta patología. El manejo de esto es inicialmente con corticoides y si no responde, pues se escala a otros tratamientos como son inmunomoduladores, como el sirolimus y otras. Este paciente terminó con ciclosporina. Hay que notar que este paciente también fue visto o fue manejado conjuntamente con el grupo de oncohematología. Y entrando a los defectos de las inmunoglobulinas, es importante recordar si tenemos presencia de linfocitos B o si tenemos ausencia del mismo. En ausencia de los linfocitos B, que se hace por citometría de flujo, hay que descartar la gamma-gluconemia de Bruton si es un varón, pero si es mujer hay otras alteraciones, como precisamente son los defectos de estos receptores que ven aquí, que se denominan IG, inmunoglobulina B, inmunoglobulina alfa, y otros más que son causales de gamma-gluconemia recesiva, autosómico recesiva. Este otro paciente es un niño de 12 años que hizo una osteomielitis, que necesitó curetaje, osteosíntesis, etc. Se identificó el estafilococo, obviamente, en esta infección. El paciente fue llevado a Medellín para hacerle el estudio de los linfocitos, subpoblaciones de linfocitos T, como lo que estamos aquí. Y esta presencia de estos linfocitos de subpoblaciones habla a favor de una inmunodeficiencia variable común o común variable. Esta es la histopatología intestinal de este paciente, donde llama la atención la hiperplasia linfoide que tiene a nivel de todo el tracto intestinal prácticamente. También hizo un hígado graso, aquí está la osteosíntesis. Bueno, estas son las enfermedades muy frecuentes donde hay IgA o IgM normales con IgG baja. Pero realmente esta patología es bastante, digamos, pleomórfica y bastante difícil de diagnosticar porque puede debutar como una enfermedad autoinmune o como cualquier otro tipo de patrón de infección recurrente. Puede también dar púrpura trombocitopénica, anemia hemolítica y posteriormente evolucionar pues a la inmunodeficiencia común variable. El tratamiento para este tipo de inmunodeficiencias de anticuerpos, todos sabemos que es el uso de las inmunoglobulinas, pero también existen los hemoderivados o los trasplantes con hemoderivados. También hay otras patologías, como otros tratamientos como la terapia génica, que también es válida en algunas de estas patologías. Estas son las indicaciones de la inmunoglobulina, no vamos a entrar en muchos detalles. Hoy en día existen inmunoglobulinas, además de la endovenosa, la subcutánea. Algunas se aplican cada 8 días, otras cada mes, que es la que más se usa.
Acá hay unos pacientes, ya para ir terminando, que tienen las inmunoglobulinas normales, pero hacen infección con gérmenes por Streptococcus pneumoniae, y en este caso toca hacer el diagnóstico de deficiencia selectiva al neumococo. Entonces, estos pacientes, como les digo, tienen toda su inmunoglobulina normal, pero cuando usted le mide la vacuna, van a tener los anticuerpos bajos para la vacuna de 12 valencias o 13 valencias que usamos en niños, pero a todos ellos hay que aplicarle la inmunoglobulina de 23 valencias. 3 semanas después, entonces se miran nuevamente los títulos, y estos son los valores que puede tener este paciente, donde están los 23 serotipos bastante bajos. Aquí hay un paciente, acá, fíjate que la respuesta no es mayor de 1.3, que es el valor normal. Algunos dicen que debe ser inclusive 2 o 3 veces el valor de referencia, como los que están aquí a la derecha. Entonces se dice si la patología esta es severa, moderada o leve, dependiendo de la edad del paciente y del número de anticuerpos que tenga presente el paciente. Entonces, aquí vemos pues que los títulos de anticuerpos deben ser de 1.3 miligramos por mililitro. La grave deficiencia es aquel que tiene apenas 2 isotipos identificados dentro de los rangos normales. Para cómo te manejas estos pacientes, también con inmunoglobulina o con antibióticos, dependiendo de la respuesta clínica. Hemos aprendido también con esta patología que esta se puede resolver con el tiempo. Entonces, es imperioso que hagamos un seguimiento de este paciente. Y la otra patología que presentamos en un congreso latinoamericano de inmunodeficiencia fue esta de enfermedad granulomatosa crónica. Bueno, entonces era un niño que hizo una patología de esas, con una neumonía, con derrame piógeno pleural, acceso hepático, muy severo. Y esto que traigo aquí es la estudio de citometría de rodamina, donde se observa que este es el control normal. La madre tiene un perfil bifásico, que quiere decir que ella es portadora. Esta es la forma más común y la forma más severa, que es la ligada X. Y aquí el paciente no alcanza a llegar al valor normal. Con esto se establece el diagnóstico de enfermedad granulomatosa crónica. Y lado del complemento, también quiero mostrarles, también fueron 2 casos que mostramos en ese congreso, que fue en 2015, en la que hay edema de varios sitios, pero lo que quiero llamar la atención aquí es que tiene un C4 bajo y complemento bajo, y además tuvo el inhibidor de C1 esterasa disminuido. Esta es la patología en la primera paciente. Este es el otro niño, el edema. Y aquí se hace el diagnóstico de esta patología, que es de tipo 1, tipo 2, dependiendo de si es los 2 bajos, tanto si es cuantitativo como funcional. Y si tiene el T1 bajo, entonces se considera que es un angioedema adquirido. Bueno, yo dejo hasta ahí porque sé que ya lo hemos pasado, y lo que quiero recordarles acá es que estas patologías van a evolucionar hasta enfermedades autoinmunes, o pueden llegar a presentar cáncer, como fue con ataxia telangiectasia, que tuvimos oportunidad de presentar en el CIS del 2018 en Boston, y después aquí en el Congreso de Alergia e Inmunología que se hizo el año pasado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor William, por
por la presentación, muy enriquecedora para nuestra formación académica, para estudiantes y profesionales. No sé si alguien del público tiene preguntas para el doctor o alguien virtual por Zoom, ¿no? Bueno, despidamos al doctor William Márquez con un fuerte aplauso, doctor. Muchísimas gracias.